La idea del Tao es sin lugar a dudas una de las más oscuras y difíciles de definir en toda la filosofía china. Ahí oscura no es de oscuridad, sino que es en este sentido de difícil comprensión. Es algo que queda en evidencia desde el primer versículo, que dice más o menos, hay muchas traducciones, pero el Tao que puede ser definido o nombrado no es el verdadero Tao. Entonces ya nos encontramos con ese gran problema definicional. Preciado sigue, ha sido objeto de muchas y muy diferentes interpretaciones por parte de las distintas escuelas de pensamiento de la antigua China. Aquí para comprender tenemos que entender qué es el sinograma del Tao, que aquí lo hemos graficado, y este nos permite de verdad adentrarnos al verdadero significado original de esta idea tan difícil de definir que es el Tao. Ajá. Entonces, ya el seminario pasado hablamos un poquito de los sinogramas, pero simplemente como que introdujimos el tema, así que hoy día nos vamos a meter más de lleno en lo que qué son los sinogramas. Entonces, los sinogramas son, en palabras muy simples, los caracteres chinos. Son un sistema de escritura desarrollado por los chinos Han y que ha sido adoptado por múltiples naciones de Asia Oriental, también conocidos como la sinoesfera. El sinograma es un tipo de escritura logográfico, es decir, que el carácter en sí tiene un significado inherente, a diferencia, como vemos ahí, de la escritura que viene del latín, donde las letras tan solo representan sonidos. Entonces, comprendiendo lo que es un sinograma, esta idea de que el carácter en sí tiene un significado versus las letras nuestras que no tienen simplemente un sonido A, B, C, no hay un significado como en ese dibujito. Podemos ver qué significa el carácter o el sinograma del Tao. Entonces, como podemos ver en esta foto, está compuesto por dos partes. La primera es como la de arriba a la derecha, que es como una casita con una cabeza, en verdad. Y eso es, en verdad. Que significa cabeza. Y la segunda, que es como esa L con un puntito arriba, significa caminar. Entonces, el primer significado base o primitivo, como le llama el autor, es la acción de caminar en cabeza. En palabras más simples, es dirigir la marcha o abrir camino. Entonces, de ese significado original se desprenden otras realidades que debemos comprender dentro del contexto chino. Uno de los significados que tomaría el Tao es de método, en vez de camino. También significaría principio, que viene de la palabra regla, ley o doctrina. Y este es un significado que se asemeja más a lo que conocemos, a la concepción occidental de destino, o ley universal que rige la existencia humana. En el chino clásico también tomaría el significado de hablar, y por ende el Tao se traduciría como el caminar del discurso. Por último, el Tao ha sido interpretado también como un principio de orden. Aquí, eso sí, cabe recalcar que hay una diferencia interpretativa entre Lao Tse, el autor, que vemos a la izquierda, y Confucio, porque Lao Tse interpreta este principio de orden como un orden de la naturaleza, un orden metafísico, mientras que Confucio lo interpreta como un orden moral y político, que se puede alcanzar solo mediante la práctica de las virtudes. Esta discusión nos recuerda a la intervención de Anne de la semana pasada y lo conversado en los grupos sobre el concepto de la virtud. Ahí nos preguntábamos, ¿qué es la virtud? ¿Cuál es la diferencia también entre la concepción china original de esta palabra virtud y nuestra concepción occidental judeocristiana? Así que con eso le vamos a dejar el pase a nuestra querida Anne, porque Anne, ahora te vamos a dar el micrófono, pero se dijo mucho en esta presentación, en la semana pasada, sobre el Tao, pero por lo que hemos ido aprendiendo con el Benja y hablando contigo y con Cintia, pareciera ser que es más importante primero partir por comenzar a entender qué no es el Tao, para poder entender qué es el Tao. Entonces nos gustaría, Anne, si nos puedes ayudar con esa pregunta, si podemos empezar por ahí. Ahí te solicité reactivar el audio. Así que... Aquí está. Hola, Anne. Hola, ¿me escuchas? Ahí te escuchamos. Muy bien, entonces gracias por esta muy bella presentación. Wow. Entonces, sí, voy a hablar ahora un poco en la mirada de lo que hemos
escuchado y conversado la semana pasada. Y este tema grande de qué es el Tao, qué es la virtud. Bueno, ahora han presentado los ideogramas del Tao y terminan diciendo que la virtud, que el té. Entonces la próxima vez vemos el sinograma del té. Entonces, lo bueno es que en todo lo que se propuso como traducción podemos encontrar un espacio de convergencia, más de que convergencia de encuentro. ¿No? Y yo creo que según mi percepción, voy a decir, me parece que la traducción que sería interesante ahora, así, que todas son buenas, es la de inicio de camino, por ejemplo, o orientación. ¿No? Como lo habíamos conversado, el Tao, como palabra camino, para nosotros tiene el riesgo de dar como la idea de un sendero ya dibujado, pero diciendo inicio o orientación estamos, creo yo, y a la lectura del Tao Te Ching que hemos hecho ahora un poco todos, parece que sí, que es mucho más eso, que es como encaminar, tal vez, no sé si en español, tal vez eso es mi límite con el español, encaminar. A dónde voy es a dónde pongo el pie, dibujó mi camino, ¿ya? Yo creo que ya lo habíamos, a lo mínimo me parece que lo había hablado la otra vez. Entonces, este camino es a donde estoy, y el ideograma de Tao es súper bien para eso, porque se ve la cabeza y una orientación. Entonces, yo llevo todo mi ser a donde pongo mi pie, en la dirección que designo. Y el té, entonces, que vamos a hablar un poco hoy día, es la manera que yo tengo de ubicarme en este Tao. Cuando pongo mi pie, como lo hemos visto con Titania en el Tai Chi, como pongo mi pie, voy decidiendo cómo me enderezco, sí. Entonces, este alineamiento entre tierra y cielo, yin yang, es, yo creo, una proposición que yo le hago. El té, ahora deberíamos decir que no es el Tao, que no es el té. Sería bien, como decía Iñaki Preciado en su prólogo, es el más tremendo texto que compartir y que entender, porque extremadamente concentrado, y más que concentrado es que en estos 81 versos, así, son poco finalmente, como 81 poemas, ¡pum!, se va en estrellas un montón de proposición, de abertura del espíritu. ¿Y para qué? Para volver al uno. Así que seguimos con la idea que Tao Te es mi dirección y cómo la emprendo, cómo voy a llevar en estos pasos. Yo me voy a poner chueca o yo no me voy a poner chueca. ¿Y quién me va a decir si soy chueca o no? Porque ahí empieza la severidad tremenda del Tao, y que cada uno, siendo responsable de sí y poniendo muy poca importancia a la fachada, uno tiene que sentir por dentro a dónde
está su lugar y a dónde va poniendo el pie, y a partir de eso asumir todo lo que puede ocurrir a partir de esto. Si yo pongo el pie afuera de un acantilado, ¡pum!, me caigo, soy yo hice el paso. Y si no lo hago y que el fuego me quema, fue elección mía. Por ejemplo, a veces no es tan trágico tampoco, ¿eh? Pero bueno, entonces por eso, conversando con Cintia, con Benjamín y Sebastián, yo había querido compartir con usted un verso que muy justamente en eso, que era el 38. Entonces le digo un poco. Me gustaría hablar de todo este verso, pero sería más de media hora que me han impartido. Entonces, aquí está. El hombre de virtud superior no ejercita la virtud, y por eso es virtuoso. El hombre de virtud inferior se aferra a la virtud y por eso carece de virtud. Entonces, de nuevo, estas dos primeras líneas nos van a enseñar, como no enseñar al tiro, pero nos van a indicar un modo o una dirección de reflexión y eventualmente una búsqueda interior para movilizarse y avanzar. Y lo que hizo que elegimos esto es porque la otra vez, cuando escuchábamos los grupos hablar, había como una pequeña dificultad con la virtud justamente, o con el Tao también, es un todo, en relación al portarse bien. Y entonces, justamente la idea no viene del portarse bien, porque el portarse bien viene de nuestra educación o de nuestra cultura, nuestra época, un montón de influencias que nos van moldando. Si estábamos una plasticina, seríamos así como con forma hecha por estos moldes que nos definen a veces demasiado. Entonces, el Tao Te Ching, siendo un libro que presenta el uno, y entonces la relación al uno, al universo, y liberándose por dentro para retocar, recordar de dónde venimos, ¿no? Y qué estamos haciendo aquí. Estamos viviendo antes de todo. No estamos portándose bien o mal, estamos viviendo y eligiendo a dónde ponemos los pies. Y obviamente cada uno en su lugar de vida, a donde nació, va a tener posibilidad, proposición súper distinta a otra persona. Entonces, nadie de la otra persona realmente puede indicar a uno a dónde poner su pie. Lo puede conversar, lo puede escuchar, lo puede reflexionar, pero no le puede indicar o con autoridad, decir, haz así, al final, porque no puede llevar todo que se representa por la cabeza, pero que finalmente el ser mismo, pum, con su reflexión, su percepción en el camino indicado, a donde poner su propio pie, no los pies de otra persona. Entonces, eso es la lucha también que vemos que cuando se hablaba de Confucius, en realidad sí hay un desarrollo espiritual a partir del taoísmo filosófico. No se puede hablar de espiritualidad en relación a Confucius. Confucius es el materialista de la historia. Él se ocupa de la sociedad y cómo portarse bien, justamente. Entonces aquí vemos cómo ha sido
difícil en China para el pueblo de integrar y vivir conjunto una organización social basada sobre el confucianismo y al mismo tiempo manejar su origen con el taoísmo, que era su modo de funcionar y de comportarse en la vida. Entonces, como yo digo, este verso 38, si lo pueden guardar, copiar, pegar, guardar, y leerlo, va a ser súper impresionante, van a ver, porque no solamente habla de eso, pero también enumera varias, como una cadena de bajón en el comportamiento, y a donde vemos que todo lo que es comportamiento es un poco cuando la persona no tiene más el Tao, no tiene más naturalmente desde su corazón un deseo de armonía, ¿no? Cuanto su propia ética o manera de ubicarse no es clara. Entonces ahí va a venir los ritos, que son un poco, no solamente rituales, pero también los buenos modales para vivir en la sociedad, lo que propuso Confucius, como ya tal vez, no sé, porque no lo conoce, pero tal vez pensando que las personas no se van a portar bien en la sociedad, entonces hay que darle unas reglas, un poco como también los papás no están totalmente seguros que sus niños se van a portar bien, entonces a veces les dan modo de comportarse a la mesa, en la mañana, en la noche, en todo tipo de circunstancia como ley, y le van a retar si no lo hacen bien. Tal vez podrían solamente confiar que sus niños, si son tan amorosos, van a saber con delicadeza tratar a las situaciones y a las personas, y entonces nunca ser tan desubicado, ¿no? Pero cuando uno no es seguro de la cortesía, va a enseñar cómo portarse. Y en este verso vemos una enumeración de situaciones que van así como, como decreciendo a medida que una persona no está clara cómo se va a portar. Va a necesitar leyes, y como creo lo habíamos hablado ya, en la espiritualidad también podemos decir hay grandes movimientos espiritual como budismo, judaísmo, eh, cristianismo, musulmán, etcétera, y de repente, ¡pum!, después de una generación se concretiza, se pone en la materia, se empieza a tomar peso, y las personas empiezan a seguir solamente lo que se dice, los rituales que se ordenan, al lugar de andar con su té en el Tao, a partir de finalmente su centro conectado, lo que podemos decir su corazón. Es lo que vemos mucho en estas épocas donde hay, bueno, en mi país, por ejemplo, en Francia, hay bastante atentado en este momento por personas que son sinceramente en creencia que tienen que hacer respetar leyes de Dios, y por eso matan a personas que no tienen nada que ver con una situación que para ellos es importante. Entonces eso es como bueno, eso pasa desde siglos en todos los continentes, siempre, y es como lo que tenemos nosotros que manejar, y al frente de eso, el frente de situación difícil o al frente de situación suelta, confusa, todo tipo de situación, volver a su centro,
a su relación única, cielo-tierra, y decidir qué responsabilidad de paso va a tomar y entonces cuál es el sentido de Tao, que también yo creo nos lleva a ir más allá del pensamiento, más allá de las características del portarse bien o mal, a un nivel mucho más sutil, escuchando en el no hacer, confiar en lo que somos y que va a ir hacia el florecimiento y la armonía universal si se escucha bien por dentro, y entonces mantener este canal tan fluido que eso se llama libertad. La libertad interior nos lleva mucho más lejos que lo que pretendemos pedir a los demás que nos dan, nos regalan como libertad. El otro, si es un poco primario y animal, va a decir, ¿sabe qué? Me importa cero lo que tú me pides, lo que me interesa es tu terreno y entonces corre con tu pedido de derecho y de libertad. Pero si yo estoy bien consciente de mi responsabilidad en mis pasos, yo voy a seguir algunas indicaciones que podemos leer en el Tao Te Ching, que es flexibilizar cuando pasa algo como un mamut encima y que no podemos hacer nada, hacemos como una hierba y boom, para poder volver en la vertical cuando el mamut pasa. Si uno nos hace sentir una tiranía, por ejemplo, bueno, a veces hay que esperar. ¿Por qué esperar? No solamente para vivir, porque vivir y morir en el Tao Te Ching pertenece también a la inmensidad del Tao, a la inmensidad del universo. No, es para sostener los pilares de tierra-cielo, ¿eh? El lugar a donde un ser humano se ergue con libertad, florecimiento, dignidad, confianza, ternura, amor, etc. Y mantener esta fuerza aún que otras cosas mucho más primarias y terribles y caóticas sean acá, que no sea lo único, el último que existe en el universo. Es como mantener su lugar de ser vivo y de ser libre y transmitir para perdurar la permanencia en el lenguaje chino es súper, súper importante, muy presente en todos los libros. Perseverancia, permanencia, y entonces es como ser consciente de la belleza de la vida y consciente de su apartenencia a este inmenso movimiento que uno flexibiliza, absorbe, invierte en la pérdida a veces para reponerse de pie y erguido después de una tormenta. Eso. No sé, Gracias, aquí estamos. hace mi tiempo. No, o sea, estuvo perfecto. La verdad que, o sea, yo no tengo muchas palabras como de reflexión más que cada vez que te he escuchado hablar, Ann, desde que nos conocimos, me da como, me revitaliza o me da como esta alegría de estar vivo, que yo lo he sentido de chico, pero se va difuminando a veces, pero realmente cada vez que hablo, cada vez que te escucho hablar, y yo creo que mucha gente lo siente así, y cuando leo este libro también, porque de alguna manera me siento con tanta menos presión.
Tal vez eso es lo que yo siento en mi poca experiencia con el Tao. Cada vez que leo y escucho sobre esto, como que me siento mucho menos presionado. Y eso, experimentar eso es maravilloso. Y lo otro es que, no sé, siento que hay que dejar un poco de lado la racionalidad. O sea, yo soy muy racional para mis cosas, me gusta la presentación, me gusta preparar así, punto por punto, que todo haga sentido, que el punto A al punto B llegue al punto C y que llegue a la conclusión de manera lógica. Pero con el Tao es como que te obliga, no, vamos a abandonar esa manera de pensar y es otra modalidad que es muy desafiante para mí y yo creo que para mucha gente que hemos sido inmersos en esta cultura occidental, especialmente de los colegios, la universidad, donde te enseñan a pensar así. Y para entender lo mismo como para entenderte a ti, Ann, como que hay que dar ese salto de no tratar de seguir como que, porque cuando trataba de seguir la lógica del A a la B era como que me pierdo. En cambio, como, dejo escuchar y dejo sentir como tú hacías la otra vez la copa. Tengo que ser la copita de receptividad. Y ahí es donde uno puede realmente comprender el Tao. Gracias. Eso. Es muy gentil de su parte y le agradezco mucho porque si puedo compartir o provocar un poco de pasión, de interés y de alegría en eso, entonces estoy feliz. Muchas gracias, Ann. Y con eso vamos a pasar a nuestra segunda panelista. ¿Está por ahí, Miss? Ah, tenemos que darle el audio. Ya le di. ¿Sí? Sí. No, no? no Perdón, le había dado. no la había dado. A ver ahora, Miss. Hola, ahora sí. Ahora sí, buenísimo. Bienvenida nuevamente, Miss. Creo que ya es como 10ª participación. Se va a ir como al Salón de la Fama de seminarios espirituales. Pero nada, darte las gracias. Yo sé que la tarea después no es fácil, pero yo sé que estás preparado bien, Miss. Así que nada, te dejamos la cancha es tuya. Ah, y si quieres que compartamos nos el avisas. versículo, nos avisa y nosotros lo hacemos. Bueno, muchas gracias por la invitación y gracias a Ann por todo lo que ella ha compartido conmigo y en este viaje del Tao que ha sido bellísimo, que yo sigo creyendo y quería partir de la idea un poco de lo que dijo Ann, de esta libertad que plantea el Tao, porque es muy difícil para nosotros comprender una obra que no tiene una estructura, porque eso es precisamente parte del mensaje. O sea, parte de la primera línea diciendo que el Tao no se puede definir, ¿cierto? El verdadero Tao una vez que se define ya desaparece, o sea, ya es otro. Entonces, es interesante porque es una obra que nos plantea el desafío de pensar de otra manera, primero, no desde lo lógico racional, desde lo discursivo y lo lineal, porque justamente el Tao es todo lo contrario que eso. Es una obra, yo diría, que plantea el darse vuelta y mirar la realidad desde otro punto de vista, que está resaltando ciertos aspectos que son, como dijo Ana anteriormente, no son reglas. No hay aquí un tratado de reglas para todos, de la moral, el de ser buena persona, el de como los 10 mandamientos, no tiene nada que ver con eso, sino que es una filosofía de la libertad del hombre en que cada uno debe descubrir su propio su propia virtud, y en eso es difícil porque nosotros, seres occidentales, desde nuestro pensamiento lógico racional, hemos ido por un camino que va por otro lado. Y por eso el Tao resalta algunas virtudes con las que nosotros estamos bastante desconectados, como son, por ejemplo, el concepto de vaciarse, el concepto de no actuar, el concepto de guardar silencio, y el concepto de conectarse con lo femenino y ser receptivo. Entonces, por ejemplo, en esta visión taoísta, nos cuesta mucho a nosotros conectarnos con esas ideas. Entonces yo quería un poco partir con la imagen del sabio para poder conectar desde allí estas ideas y poder como un poco tratar de dar algunas luces de lo que propone esta obra. Y en eso podríamos partir diciendo como, ¿qué es el sabio? Este personaje, este nombre, ¿cierto?,
que va de principio a fin en esta obra y que tiene ciertas características que la principal yo diría que el sabio es aquel que no busca nada pero lo consigue todo, que no pretende, que siempre se pone último pero es el primero, y en el fondo decir que ese sabio del que se está hablando es el sabio que tiene cada uno de nosotros con los seres humanos y que se construye en base al silencio interior, se construye en base a que el ser humano puede llegar a su propia sabiduría. Pero es un camino difícil porque esta sabiduría implica varias cosas. Lo primero, que la imagen del sabio, a diferencia del sabio tradicional, es que este sabio es un sabio que no pretende ser ni saber nada, no es el sabio que conoce, sino que es el sabio que vuelve a ser un infante, que vuelve a ser como un niño, que no tiene palabras, que está en el silencio y que simplemente esa sabiduría es una sabiduría que encarna en sí. Entonces, en este camino del Tao, cada uno tiene su propio sabio interior, ¿cierto? Que implica una conexión contigo mismo, que implica conectarte con la pureza de tu corazón. Y en esa pureza vas a encontrar el secreto de tu camino. Entonces, no es algo que yo estoy en relación con los otros, porque el Tao no es una filosofía del grupo, de que tenemos que actuar así, de que tenemos que hacer esto, sino que está en ti. Entonces, esta imagen del sabio yo creo que refleja bastante bien como los atributos que debiera tener un camino que está relacionado con el dejar, ¿cierto? El concepto que lo define sería el vaciarse. ¿Y qué es el vaciarse? Yo diría que el vaciarse tiene que ver con desapegarse, es decir, dejar y soltar todo. ¿Y qué es ese todo? Bueno, nosotros somos expertos porque hemos ido por el camino contrario, nosotros nos hemos llenado. ¿De qué nos llenamos? Nos llenamos de conceptos, queremos definirlo todo, porque los conceptos nos dan seguridad, ¿cierto? Nos hacen plantarnos con el mundo, nos hacen dividirlo, fragmentarlo, analizarlo, entonces eso nos da mucha seguridad. Entonces dice, desapégate de los conceptos. Nos hemos apegado a nuestras ideas, nos hemos apegado a prejuicios, ¿cierto? Y todos nosotros tenemos esos apegos. Ahora, existen apegos burdos, ¿cierto? Pero esta sociedad está hecha en base a los apegos materialistas, a la casa, al auto, y si tienes una casa hay que comprarse otra casa, y si tienes un auto tienes que tener un auto más grande. Entonces, en el fondo hay un desapego a todo, y hay un desapego a los roles, y también un desapego, y esto es bien fuerte, pero hay un desapego al que tengo que ser, al tener que ser. Es que tengo que ser buena persona, es que yo tengo que ser buen amigo, es que yo tengo que ser buena mamá. Y ese tener que ser, ese deber ser que se va construyendo y que se ha construido en base a una ideología religiosa, es algo que yo diría, bueno, y esto es mi opinión, algo que nos ha hecho en el fondo un poco este Tao, este camino de la virtud, esta alineación cielo-tierra, la hemos desvirtuado porque hemos traicionado nuestra propia naturaleza en virtud de como de un petitorio social, ¿cierto? Queremos responder socialmente a ciertos requerimientos que tal vez no tienen nada que ver con la pureza de tu corazón, sino que tiene que ver con tu ego, porque el ego también tiene muchas formas de manifestarse, y una de esas es la manifestación a través de darle el gusto a todo el mundo, y ahí está el buenoide, el yo soy buena persona, es que yo a todo el mundo le presto la oreja, es que yo siempre estoy ahí para mi amigo. Eso, qué bueno si alguien es así de corazón, pero cuando lo hace y tu sentimiento del corazón tiene que ver con escuchar el silencio y no escuchar más la radio de la gente que está todo el día reclamando y pidiendo que lo escuchen, eso es otra cosa, no tiene nada que ver con el Tao. Entonces, la sabiduría interior se logra como con la conexión
pura de tu corazón, y esa conexión pura solamente se adquiere cuando tú logras, primero, separarte de tu ego, lograr visualizar ese ego y poder conectarte con esa parte espontánea de ti, porque ya esa espontaneidad se ha ido perdiendo con tanto requerimiento social, con tanto deber ser. Entonces tengo que, pero ¿qué es lo que quiero yo? ¿Qué es lo que me dice el corazón? ¿Qué es lo que me dice mi intuición? Entonces ese deseo, por ejemplo, del sabio, el deseo del sabio es encontrar la quietud espiritual a través del silencio. Pero nosotros nos hemos llenado de muchas cosas y una de esas son las palabras. Entonces siempre tenemos que decir algo, siempre tenemos que contestar, o sea, para nosotros, nuestro ego, es muy típico eso que, oye, y yo le dije que, entonces yo le respondí tal cosa, porque yo soy tan inteligente y yo me la sé toda y yo no dejo que me digan eso. Entonces, en el Tao, que es un libro de tanta libertad y de tanta pureza, no dice nada de eso. Dice que el sabio es el que se aleja en silencio, no le importa lo que piensen los otros de él o no, porque el sabio no tiene apegos. Y cuando tú no tienes apegos, eres dueño de tu libertad. Eres libre, porque no deseas nada. Y esa es la imagen de la felicidad, el no desear nada. Y por eso el sabio se aleja, ¿cierto? Y por eso también tiene todos los regalos del universo, porque no desea ninguno. Entonces, todo lo que te recibas de la vida va a ser un milagro, ¿cierto? Y por eso el vaciarse, dice en el Tao, es la puerta de las 1000 maravillas. Y este concepto del vaciarse yo creo que es un concepto que merece ser revisitado por nosotros, porque en el fondo nos pone en jaque en toda una forma de construcción individual y social, donde no nos vaciamos nunca. Entonces el mensaje sería, quédate vacío, quédate vacío. Y lo que ocurre es que yo diría, en mi opinión, que los apegos nos dan mucha seguridad. Entonces, para mí es seguro tener una casa grande, es seguro tener 2 casas, y es más seguro tener 3 casas, y es más seguro tener más dinero. Pero, ¿qué pasa si yo digo, no, es que yo no necesito nada, vacíate, vacíate? Nos da pánico, porque los seres humanos tenemos miedo al vacío, tenemos miedo a que miremos dentro de nosotros y no encontremos nada. Entonces, si uno está trabajando espiritualmente, uno va a decir que el sabio es el que se trabaja en una virtud espiritual que lo único que quiere es la paz, la tranquilidad, y quiere tener un corazón puro como el de un niño. Entonces, cuando uno se vacía desde el punto de vista del trabajo espiritual, uno encuentra algo que es una inmensidad tremenda. Encuentras la paz de tu corazón. Y esa paz yo la veo que se podría visualizar en ese momento que todos hemos sentido cuando no necesitamos nada. Y yo creo que todos hemos tenido una experiencia de vaciarse y de sentir una paz tremenda dentro de nosotros, porque no es el vacío de la angustia existencial, no es la angustia de que te quitaron algo, porque el ego siente el vacío como que no tiene nada y como el que le quitaron algo, sino que es la paz que tú experimentas cuando estás bien. Y normalmente todos la hemos experimentado cuando hemos cerrado los ojos y estamos frente al mar en una playa y nos llenamos de ese aire de mar, o cuando estamos en el bosque, estamos sintiendo en un patio, en un jardín, regando las plantas, y cerramos los ojos y sentimos ese olor a tierra mojada y llenamos nuestros sentidos y sentimos que no necesitamos nada más. Y nos seguimos llenando de cosas, seguimos llenando de conceptos y de deseos, de cosas que no necesitamos. Entonces yo creo que una de las invitaciones del Tao es de vaciarse, que quede el silencio, que no quede nada y ver qué pasa. Entonces, por eso también este personaje, que es el sabio, encarna también esta relación del vacío
con lo receptivo. Cuando yo estoy vacío, puedo recibir. Si estamos llenos de conceptos, si estamos llenos de prejuicios, no voy a aceptar nada que venga, que sea nuevo, que venga de otro lado. Ni siquiera voy a escucharme yo. Entonces, el tema de vaciarse es muy profundo porque también tiene que ver con lo receptivo que somos con nosotros mismos y como con nuestra intuición. Es abrirnos a nuestra intuición. Y por eso el Tao también hace como una especie de, no sé si elogio, de lo receptivo y de la libertad. Porque dice, en el fondo, lo que se quiebra, o sea, como quiébrate, dóblate, no pasa nada. Y por eso dice que lo que se dobla no se quiebra. Es como, quédate callado, no te va a pasar nada. Es como, no necesitas contestar nada. A veces es mucho más imponente un silencio que una palabra. Y por eso a mí yo elegí el 22 porque lo encuentro maravilloso. Lo que se pliega se conserva entero, es decir, la receptividad, tu femenino, tu silencio, lo que se dobla se mantiene recto, lo hundido se colma, tórnase nuevo lo ajado, con poco se consigue, con mucho se cae en extravío. Por eso el sabio abraza el uno y lo toma por norma del mundo entero, del entero mundo. No se ve a sí mismo y de ahí su gran clarividencia, no piensa que siempre tiene la razón y por eso es conocido. No se jacta y de ahí que llegue a triunfar. No es orgulloso y por eso es el primero. Como no lucha, nadie hay en el mundo capaz de luchar contra él. ¿Cómo no ha de tener valor el dicho de los antiguos? Lo que se pliega se conserva entero. En verdad, así es como la integridad se conserva. Entonces, con este versículo yo quería hacer una invitación hoy a conectarnos con esa vacuidad, con ese vacío y ver qué nos pasa cuando conectamos con ese vacío y no tener miedo a vaciarse y ver qué queda. Ahí estamos. Gracias, Miss Cintia. Ahí. Llegaron aplausos virtuales. Y voy a hacer honor a todo esto y no voy a decir nada más, porque pues no hay nada que pueda decir, creo que pueda aportar más. Pero más que darle gracias, en verdad, a ti, a Ann, porque nosotros de alguna manera las invitamos a ser panelistas y lo que nos han entregado ha sido mucho más de lo que podríamos haber esperado, y yo creo que estamos en verdad todos muy agradecidos. Ahí está el regalo del que no espera nada. Así es. Y lo que yo diría es que creo que finalmente logré entender lo que decía Ann la vez pasada sobre la copa y la receptividad con este concepto de la vacuidad o del vacío. Porque ahora finalmente entiendo qué significa ser una copa, que tiene que haber ese vacío en la copa, porque si no una copa, pero ya está llena. Viene llena de pensamientos, viene llena, ahí me van, viene llena de todo esto que nos enseñaron, básicamente. Pero ahí está nuestra labor de vaciarnos para realmente ser una copa de receptividad de lo que viene del cielo y anclarnos a la tierra y ahí estar en nuestro Tao. Porque si no, nuestro Tao va a ser otro Tao, va a ser el Tao de la sociedad, el Tao de los valores que nos inculcaron, el Tao de la religión, el Tao del dogma. El rígido que cuando pasa el mamut se rompe. Exactamente. ¿Con eso? ¿Pasamos? Con eso, mis muchísimas gracias, realmente magistral, o sea, no hay otra palabra. Vamos a darle la palabra a nuestro queridísimo invitado especial, Daniel 1111, Daniel Horus. Creo que no me sé tu apellido, Dani, así que es algo bueno, yo creo. Daniel Donoso Borgio. Hola, ¿qué tal? Dame un segundito, Dani. Me veo, me escucho. A ver ahora, Dani. Ahora sí, me escucho, me veo. Hola. Ahí sí, te ves. Sí. Vamos a fijar tu video para que no pase ningún problema. Y nada, Dani, te damos la bienvenida, las gracias. Vemos tu collarcito ahí de Yin Yang, muy bonito. Y nada, de decirle a toda la comunidad que esta es una invitación que ya la te hicimos, creo, hace como 2 meses. Hace 3, no me acuerdo hace cuánto, cuando anunciamos que en la interna, entre yo y el Benja, que queríamos estudiar este libro. Y conectamos desde ahí, así que decir que
que nada, llevamos esperando este momento. Eso, y Dani, tal vez antes de tu exposición que traes preparada, si le pudieras contar a la comunidad de seminarios espirituales, los que están aquí, que no te conocen, un poco de ti, de lo que haces, del portal de Horus. Bueno, muchas gracias Seba y Benja, muchas gracias por la invitación. Tal cual como dijeron ustedes, hace como 3 meses que estamos hablando de esto, de venir acá a seminarios espirituales y hoy en día estamos aquí en el presente, así que de partida agradezco este momento que nunca se va a volver a repetir. Agradezco a todos los oyentes, a todo el público, a la comunidad hermosa que están creando ustedes. Y bueno, saludos también ahí a la aparte de la comunidad que llegó por mí, quizás, donde acá todos nos mezclamos y hacemos una simbiosis, como sería lo que es el Tao, un principio donde no se puede separar lo blanco de lo negro, sino que está todo relacionado. Entonces, ¿quién soy yo? Bueno, mi nombre es Daniel Donoso, tengo 27 años, aproximadamente hace unos 5 años empecé a escribir un blog que se llamaba El Portal de Horus, y bueno, desde ahí todo empezó a darse, porque empecé con este blog. Prácticamente era una necesidad de poner cosas de filosofía, de cosas muy profundas, cualquier cosa, meditación, viajes astrales, cualquier tema que fuese misterio o algo así como fuera de las normas, entre comillas, yo necesitaba ponerlo porque era mi necesidad de expresión. Entonces, no lo podía poner en mi Facebook personal porque no lo iban a entender mis amigos de 22 años en ese entonces, compañeros de colegio, compañeros de universidad, etcétera. Entonces me creé este blog y desde ahí todo fue creciendo, todo se fue dando. Empecé a conocer ciertas personas en el canal de YouTube, me fue bien. Pronto me hice el Instagram, que en realidad lo hice hace como 2 años, y hoy en día tenemos una hermosa comunidad también muy parecida a la que tienen ustedes, Seba y Benja. En el caso mío, en el caso de más que mío, en el caso de este ser, de esta persona que les habla, la comunidad es más netamente por Instagram. A diferencia de ustedes, quizás como me estoy dando cuenta de que tienen una gran comunidad en Zoom, tienen muchas personas y muchas felicidades por todo lo que están haciendo Benja y Seba. Así que esa sería mi presentación. Eso, muchas gracias Dani. Y bueno, la invitación fue porque de alguna manera cuando te nombramos este libro, tú nos dijiste que en su momento cuando lo leíste y que fue importante, que también ha sido un libro que te ha permitido como revisitarlo en todo este camino de espiritualidad, camino de crecimiento, el camino con punto. Así que nada, la invitación hoy día era para que nos contaras un poco cuál ha sido tu experiencia con el Tao Te Ching, y nada, lo que nos quieras compartir, la verdad. Así es. De hecho, tal como dijo Benja, no hay nada más que decir. Como que la explicación que dijo Ann y Cintia y la que dijeron la semana pasada, que también vi ese programa, está como muy bien explicada. Porque como también dijo Cintia recién, cada palabra es como ponerle un nombre al Tao. Pero entiendo de que también a través de las palabras nos podemos acercar. Tratamos de acercarnos un poco al infinito, que es como tratar de acercarse al número infinito y nunca vamos a llegar, porque siempre hay un número más, siempre hay un número más. Entonces, ¿qué es para mí el Tao? Bueno, tomé un capítulo, el capítulo 21, ya que empezábamos, ustedes me dijeron que empezaba del 21 en adelante, y en el 21 se dice que el Tao es algo confuso e intangible, pero brillante. Entonces, para mí, parto por esa frase, algo confuso e intangible, pero brillante. Para mí, el Tao ha sido un gran equilibrio, ha sido una filosofía de vida, ha sido más allá de que hay una religión taoísta. Para mí es como la filosofía del Tao, tomar todos estos aprendizajes y llevarlos a un entendimiento, representa lo que es y lo que no es, representa el ser, el no ser, el hacer, el no hacer, como se decía recién, la vacuidad, el todo y la nada. Es tan difícil de entender ese concepto, ¿por qué? Porque, como decía Cintia recién muy bien, decía que siempre queremos definir algo, queremos responder, entonces no podemos entender con nuestra lógica, con nuestra mente lógica, no podemos entender lo que es la nada. No podemos estar así como en silencio,
como sociedad. O sea, estamos recién reaprendiendo, redescubriendo estos principios que desde Oriente Antiguo se estaban mencionando de tradición oral y escrita. Entonces, según Alan Watts, que es un filósofo británico que también me encanta porque él estudia mucho lo que es el taoísmo, el budismo zen, el yoga, y lo lleva como a palabras más occidentales. Él también tenía una frase que era que el Tao es un principio eterno, una simbiosis entre el yin y el yang, que por supuesto, como lo pueden ver, lo tengo acá porque es un símbolo que me encanta, una simbiosis entre el oscuro y la luz. O sea, como que no hay un oscuro y una luz definidos, sino que es una escala de grises, entre lo macro y lo micro, entre el cielo y la tierra, como se le dice también. También hay una frase que me encanta, no sé si está en el Tao Te Ching o está en otros textos taoístas, pero se menciona que el Tao es tan eterno, es tan omnisciente, es un principio que abarca tanto, que abarca todo y nada, que está en un templo el Tao y también está en la punta de tu dedo. O sea, en la palma de tu mano puedes encontrar el Tao y también en un templo, o sea, no espiritual y terrenal. Nosotros lo separamos, pero en realidad está todo mezclado, está todo en una simbiosis. Y voy al capítulo 28 también del Tao Te Ching, y esto dice, quien conoce su esencia masculina y se mantiene en el principio femenino, es como el arroyo del mundo. Y me encanta esta frase porque, bueno, en realidad todo el Tao Te Ching es increíble, cualquier frase que tomemos del Tao Te Ching es increíble, pero habla mucho del agua, del fluir, de lo que está detrás del telón. Y veo mucho lo que pasa hoy, de que hay como una polarización, o que pasa mucho en la sociedad, que nos polarizamos entre que el hombre tiene que ser de esta forma, el hombre no puede llorar, hablando de energías masculina y femenina, de que la mujer esto otro, del patriarcado, del matriarcado, y al final nos damos cuenta de que todo esto es parte de la ilusión, es parte de las 10.000 cosas, de las cosas que hemos creado, pero en realidad es todo, o sea, hay que estar en equilibrio, por eso que me gusta la palabra el yin y el yang, porque para mí representa el equilibrio, el balance. Si estamos en ese equilibrio, como dice ahí, en este libro, estamos como en un arroyo, estamos fluyendo, estamos en un estado de flow. Por lo tanto, el Tao no es algo que se deba estudiar, como decían recién también, de una forma como si yo leyera un libro de matemática o como decía Benja, que le gustaba preparar las presentaciones y todo eso. El Tao no se estudia de esa forma, por lo menos con una metodología tan, por así decirlo, occidental, con tantas reglas, sino que el Tao más que estudiarlo se vive y se aplica. Como decía al principio, sin nombre es el principio del cielo y de la tierra, y con nombre es el madre de las 10.000 cosas. Entonces, ¿qué es el Tao? Acá traje como una definición que en realidad sabemos que si le ponemos una definición estamos limitando esta palabra. Ya el hecho de llamarlo Tao ya es ponerle una etiqueta, pero como ustedes decían también, y también para refrescar un poco lo que siempre se ha dicho, se traduce como el camino, la vía, el método, como un principio generador de todas las cosas de las cuales todo surge. Y por supuesto está muy relacionado con la medicina china y el hermoso ejercicio que hizo recién la chica que estaba haciendo Tai Chi, se me olvidó su nombre, pero muy relacionado con toda esta cultura. Y bueno, como también dice Alan Watts, principio de surgimiento mutuo. El universo es una armonía de modelos o energías que no pueden existir los unos sin los otros. O sea, el blanco no puede existir sin lo negro, el yin no puede existir sin el yang, lo masculino sin lo femenino, el todo sin la nada, lo macro con lo micro, y eso aparece muy bien también estipulado en el libro. Entonces, quiero traer también una frase acá que encontré, no me acuerdo de qué texto taoísta la tengo, pero dice así como, quizás tú creas que estás fuera de la armonía de la vida. O sea, pongámonos en el caso de que nos cuesta esto del despertar, estamos recién aprendiendo, por ejemplo, de todas las personas que están ahí mirando, puede que alguien recién esté aprendiendo estos temas y sea como muy confuso. Entonces, para esas personas y tanto para ellas como para todos los demás, va esta frase. Quizás tú te creas fuera de la armonía de la vida y del eterno ahora, pero tú no podría existir fuera de esto, fuera del ahora, ya que tú eres vida y existes aquí y ahora. De otro modo, no estarías aquí.
De ahí que no sea posible escapar ni atrapar al Tao. No podemos escapar ni atraparlo ni definirlo. No hay ni que acercarse ni que alejarse de él. Simplemente el Tao es. Y tú también lo eres. También eres el Tao. Por tanto, conviértete en eso. Conviértete en el Tao porque lo eres. ¿Qué busca el Tao? Esa frase no sé realmente si la saqué del libro de Alan Watts o de otro de los textos taoístas, pero lo tenía escrito. Entonces, ¿qué busca el Tao o qué busca para mí esta filosofía? También ahí después me pueden dar el feedback, ahí también las expertas también. Para mí, ¿qué busca el Tao? Busca ganar equilibrio, busca alcanzar la unidad, porque si vemos el yin y el yang, no son dos monedas, o sea, es una misma moneda. Quizás son dos caras, pero de una misma moneda, entonces también alcanzar la unidad, lograr la inmortalidad. La inmortalidad se logra en eso, en la eternidad. También busca el Tao el ser eficiente, el ser justo, el equilibrio, la prudencia, el ser reservados, el sabio, como mencionaba recién Cintia, el silencio del sabio, la gran virtud, el vacío, guiar sin dominar, que eso también me encantó mucho del Tao, guiar sin dominar. Es como muy equilibrio, porque podremos pensar que guiar y liderar es una energía masculina, por así decirlo, como pero, pero con dominancia. Pero cuando es guiar sin dominar, es como femenino y masculino, es como un total equilibrio. Otra frase que sale ahí del capítulo 34, que es lo que nos corresponde el día de hoy: el gran Tao es como el río que fluye en todas las direcciones. Entonces, volviendo ahí al tema del agua, al tema de fluir, muy importante es el estado de flow. Y quiero comentarle una experiencia personal. Ahí me cuentan cómo voy de tiempo. Sé que no Vamos es un bien. tiempo. Dale. Tú me avisas igual, Seba Oveja, si Sí, cuánto tranquilo. queda. Bueno, como decía Cintia también recién, estuve muy atento a lo que estaban diciendo. Todos tenemos alguna experiencia donde estuvimos desconectados de la mente parlanchina, de la información, de nuestra construcción. Eh, y bueno, ayer tuve una increíble experiencia y justamente fue ayer, entonces es como hoy día tenía esto, hoy día iba a hablar sobre el Tao y ayer tuve una experiencia increíble. Y es que fui al cerro, fui a la naturaleza con dos amigos, fuimos en medio de la nada, subimos mucho, eh, llevamos agua solamente y frutas, solamente agua y frutas. Y hubieron varios momentos en el que mis amigos querían caminar, querían seguir, querían, hey, vamos allá, vamos, lleguemos a la antena, y quedaban kilómetros, hey, esto, otro, y me pasaban muchos momentos en el que yo quería simplemente ser. O sea, estaba callado, calladísimo, en silencio, porque de repente descansábamos y era tal el silencio, silencio de la ciudad, porque estamos muy acostumbrados al ruido, por lo menos la gente que somos de ciudad, y era tal el silencio en el que estaba, y era tal, había ruido, pero era el ruido de los pájaros, de los árboles, de los insectos, y era un ruido muy armónico. Los insectos hacían como mantra, estos insectos que suenan fuerte, se escuchan muy fuerte cuando no hay ruido de la ciudad. Entonces yo solamente quería hacer y yo estaba calladísimo, calladísimo. Entonces, ¿qué es el Tao? Es lo que no se puede nombrar. ¿Por qué? Porque si tratamos de hablar, nos estamos perdiendo un poco de eso. Yo estaba en silencio, full perceptividad, full mirando el paisaje, full escuchando los ruidos, diferenciándolos, la sensación de estar desconectado de mis redes sociales, porque yo trabajo con las redes sociales, trabajo mucho también en eso, y el estar desconectado y estar desconectado de esta creación, Daniel como creación, como personaje, pero estar conectado con el Tao y sin ninguna palabra, o sea, nada que describir, no podía describirlo, o sea, no había ninguna palabra para describirlo, porque si yo trataba de describir eso, ahora lo estoy describiendo claramente, pero si en ese momento yo trataba de describirlo, yo me hubiera perdido toda esa armonía, esa sensación. Entonces quería comentar esa gran experiencia que tuve ayer. Y hay otra frase que traigo acá: ¿cómo podemos vivir en armonía con el Tao? Un sabio dijo que si pretendemos vivir en armonía con el Tao, debemos alejarnos de él, pero no acababa de estar en lo cierto, ya que lo curioso del caso es que no podemos alejarnos del Tao aunque queramos,
Aunque tus pensamientos huyan hacia el pasado o corran hacia el futuro, no pueden escapar del momento presente. El presente siempre está. Nosotros nos escapamos como construcción, pero en realidad siempre estamos en el presente, o sea, no hay nada más. Lo demás es ilusión, es parte de la creación también. Podríamos decir que es parte de las 10.000 cosas, cada cosa que le vamos poniendo nombre, pero no de este principio generador. Y para finalizar con mi exposición, traigo el tema del concepto del vacío, que también se mencionó mucho y se menciona mucho, el Wu Wei y el vacío. La esencia más útil, en una parte del Tao Te Ching se habla de que la esencia es más útil que la apariencia. Se moldea la arcilla, esto creo que estaban en los primeros capítulos. Se moldea la arcilla para hacer la vasija, pero de su vacío depende el uso de la vasija. En el caso de una casa, de una habitación, de mi habitación donde estoy acá transmitiendo, se ponen los muebles, pero del vacío, del espacio, depende la habitación. Los muebles importan, pero importa quizás más lo que está detrás de esto, que es el espacio, que le da la esencia a la habitación. Los muebles no le dan la esencia a mi habitación. Puede ser una cama, puede ser el trípode, puede ser un escritorio, pero no le dan la esencia a mi habitación. Y ese es un concepto hermoso, el concepto de la vacuidad, que como decía también Benja, Seba la semana pasada, hay que desaprender para hacer, de desconectarnos. ¿Desconectarnos de qué? Desconectarnos de este yo construido, de este yo inferior, que tanto nos sirve para conducirnos acá, pero que no nos sirve para estar en el momento presente, porque en el silencio se desvanece todo eso, se desvanecen todas tus preocupaciones, se desvanece todo tu pasado y tu futuro y estás solamente aquí y ahora. Y el tema del Wu Wei también, que se traduce como el no acción, también no se trata de solamente dormir, de estar durmiendo todo el día, hacer pereza, sino no me acuerdo si lo dijo Seba Benja la semana pasada, o yo lo tomé del Tao, pero lo anoté, es como un estado de receptividad absoluto. No recuerdo quién lo dijo, pero me encantó esa explicación, estar en un estado de receptividad absoluto, y a quien practica la no acción, todo lo gobierna. Para terminar con todo eso, con todo este concepto del Wu Wei, mi experiencia personal. Me está yendo súper bien en lo que quiero hacer, hago esto, otro, etcétera, pero entendí que cuando uno no fuerza las cosas llegan igual y llegan mejor, uno las manifiesta. No es necesario forzar algo que no es parte de nuestra esencia. Lo voy a comentar como con una experiencia personal, porque sé que las experiencias personales son entretenidas, hablar desde tu experiencia. Y bueno, en el portal de Horus, que es mi comunidad de Instagram, que también hacemos talleres por Zoom, está yendo súper bien en los talleres también, o sea, siempre hay distintos talleres, así como los chicos de seminarios espirituales tienen unos talleres increíbles, en el portal de Horus también se está haciendo esto. Y llegó un amigo de Argentina que muy, muy metido en el tema de los negocios, y él me dice como, oye, Dani, o sea, tú tienes un potencial tremendo para ser el próximo Deepak Chopra, me dice, como el próximo Deepak Chopra, y me dice, yo te quiero regalar esto, yo te quiero regalar este programa de coaching, donde en este programa tú vas a, si lo haces todos los sábados y domingos por 2, 3 meses, después vas a facturar tanto, vas a ganar tanto, esto. Y ahí yo me di cuenta que eso me quitaba la paz, como lo dice bastante un amigo, si eso te quita la paz es demasiado caro. Entonces me quitaba la paz el hecho de simplemente decirle a esta persona ahí, sí, me gusta, quiero ser como el próximo Deepak Chopra, quiero tomar esto, aunque me lo regale, aunque me lo venda. Yo le dije que no, o sea, le dije no, no quiero porque que tenga que ser lo que tenga que ser. O sea, me está yendo bien, pero no quiero forzar algo que quizás no es mi camino, quizás no es mi camino dedicarme 100% a esto, a lo mejor el día de mañana podemos hacer algo presencial, a lo mejor el día de mañana otra cosa, o a lo mejor sí es mi camino, pero a lo mejor todo se va, o en realidad no a lo mejor, o sea, así es, así lo he presenciado, cuando uno fluye con el Tao, y no con el Tao como palabra, sino que está en un estado de flujo, está fluyendo, que sería el Tao, pero que también lo podemos ver
desde otra perspectiva, con otro nombre, desde otra perspectiva, con otro nombre. Cuando uno está en este estado de flujo, todo llega, o sea, toda la abundancia llega, todo lo que uno quiere llega, pero para estar en este estado de flujo, que tampoco es que estoy siempre en este estado de full flujo, yo creo que a todos nos pasa que estamos en el silencio, después llega el ruido, estamos en el día a día, porque como es el Tao, también es un ritmo, es una armonía donde estamos aquí, estamos allá, estamos arriba, estamos abajo, pero tratar de estar siempre en el presente, tratar de estar siempre fluyendo con tu esencia y todo llega, no tienes que forzar nada, sí sirve visualizar, sirve ponerse metas, pero como un complemento, porque el verdadero el universo se mueve de formas muy misteriosas y simplemente si uno está como el arroyo, como dice el Tao Te Ching, si está como el arroyo, el río o el cauce te va a llevar hacia donde tengas que ir. Así que esa sería mi exposición, Seba y Benja, comunidad, Gracias. muchas gracias y aquí estamos para lo que sea. Gracias, Dani, muchas gracias. Y recalcar que para nosotros es tan importante que hayan personas de esta edad. Tú tenés 27, ¿verdad? Sí. 27, 26, 21. Y siento que es una cualidad que deberíamos empezar todos a desarrollar cada vez más, que es bueno, la intuición es un tema que tal vez no se entiende muy bien, pero el hecho de que alguien de 27 se atreva a venir a hablar de esto sabiendo de que no tiene el conocimiento total y está bien, hay experiencia, y como nos dijo Anne el otro día, la experiencia ha estado. En verdad te damos muchas gracias, Dani, muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Como siempre, nosotros compartimos la información de las personas que vienen en nuestras redes y todo, pero nada, en verdad, felicidades, gracias, y seguramente nos vamos a volver a ver por estos mundos. Y como alguien decía ahí, creo que fue Judith, dijo, excelente concepto, que si te quita la paz, Es muy caro. te está saliendo muy caro. Esa frase la haré mía, dijo. Que esa vez de Talo, ¿verdad? Sí. Exacto. Así que nada, te damos las gracias y ahora lo que vamos a hacer, para los que son nuevos, vamos a pasar a la sección de grupos. Así que vamos a tomar ahora un break, yo diría de 1 a 2 minutos, para los que quieran ir al baño, buscar un lápiz o un papel. Buscar agua, lo que sea. Exacto. Buscar agua, lo que quieran, y vamos a pasar a una sección de grupos con preguntas. Vamos a estar leyendo ahí un versículo y vamos a estar reflexionando en grupitos. Así que vamos a hacer eso. Eso. Mientras ¿Cuál es la nosotros canción? armamos los grupos, vamos a poner una canción. Y bueno, los que se quieran quedar ahí y los que no se quieran quedar a la sección de grupos, les damos las gracias por haber participado con nosotros de esta parte expositoria del seminario. Pero sí los invitamos a quedarse a la sección de grupos porque realmente encontramos que vale la pena, realmente. ¿Cómo estuvo, Rosa? ¿Qué tal estuvo esa experiencia en los grupos y en el seminario? Estuvo muy, muy bonita, me gustaron mucho los expositores, pues aprendiendo cada día más, estando aquí en el grupo. Me volvió a tocar igual que el del martes, por ser la primera vez que participa. Aquí estoy otra vez. Me tocó un grupo muy, muy bonito, nos tocó una de las expositoras, pero fugó, se nos fue, ya no pudo regresar, yo creo. La de pelo cortito, ¿Ani? Anne. Es que Anne estaba pasando de grupo en grupo. Ok. Estuvo con nosotros al principio y luego ya se nos fue. Y ya nos quedamos los 4 muy, muy contentos. Vimos todas las preguntas, bueno, creo que las vimos todas. Y pues todos quedamos, siento yo que fue todo un trabajo que es más interior, más que hacia el exterior. Es más importante estar conociéndonos primero para después salir. Porque si no nos conocemos, ¿cómo pretendemos pues conocer a los demás, verdad? Es interiorizar mucho, vaciarnos, porque estamos muy loquitos, la loca de la casa se nos alborota y no nos deja como concentrarnos. Entonces, como lo que dice el Tao, o sea, hay que vaciar para poder volver a llenar. Eso fue lo que más o menos. Muchas gracias, Rosa. Y bueno, bienvenida siempre. Te conocimos el martes y fue un agrado escucharte hoy día de nuevo también. Así que muchas gracias. Y con eso escuchamos a Bea, escuchamos ahora a Rosa y ahora vamos con Mercedes también de México, que es una sorpresa muy linda.
que hay tanta gente de México. Así que gracias, Rosa, y hola, Mercedes, ahora sí te escuchamos. Hola. ¿Cómo estuvo ese grupo con los veteranos de seminarios espirituales? A mí me gustó mucho y también, bueno, muchos de ellos coincidían que ya se habían conocido de un instituto y pues fueron personas que me retroalimentaron demasiado y me hicieron ver perspectivas diferentes, tanto de lo que significa conocernos a unos mismos y la importancia que tiene ver de diferentes puntos de vista y cómo examinarnos a nosotros desde otros ángulos. Uh-huh. Y tal vez una pregunta, creo que eres la persona más joven que ha hablado en nuestro seminario, así que de primera darte como felicidad y gracias, es muy emocionante para nosotros. Y también preguntarte como, ¿qué hace alguien de 19 años como estar hoy día aquí en este camino? ¿Qué te motiva a estar aquí? Pues es que yo creo que la curiosidad de entender qué es lo que nos motiva a nosotros a actuar y la relación que nosotros tenemos con las personas que nos rodean, así, si nosotros podemos contribuir a algo con el simple hecho de ser nosotros mismos. Muchas gracias, Mercedes. Con eso vamos a pasar a Ginette del grupo ¿quién era el grupo? De Nivaldo. De Nivaldo. Ahí Nivaldo dijo muy bueno mi grupo, así que muchas gracias, Mercedes. Y Ginette, la pregunta entonces es cómo estuvo tu experiencia y qué aprendizaje te llevas para la casa hoy día. Hola, buenas tardes para todos. Bueno, es la primera vez acá. Entré un poquito tarde de la reunión, pero de lo que alcancé a ver, pues conectar con lo que es vaciarse y encontrarnos a nosotros mismos, creo que es muy importante. Transformar ese mundo invisible para transformar también nuestro mundo visible, y el grupo, la verdad, conectamos con muchas respuestas y siempre nos lleva a trabajar en nosotros, creo que es lo más importante. Y pues bueno, con el término no estaba muy familiarizada con ese tema, pero el vaciarse es muy importante porque pues estar en presencia en cualquier lugar, como lo dijo Dani y lo dijeron los expositores, es lo más importante. Muchas gracias, Ginette. ¿De dónde nos acompañas? De Colombia. De Colombia. Saludos para Colombia. Sí. Y como decía, es increíble que, bueno, nosotros somos chilenos y en el principio yo diría que éramos mayoritariamente chilenos y hoy día somos cada vez más de Latinoamérica, que es una maravilla realmente, porque ir escuchando distintas experiencias de distintos países, de distintas culturas es muy lindo. Así que gracias, muchas gracias por compartir y nos vemos, nos seguimos viendo en los seminarios. Así que claro que sí, muchas gracias. Muchas gracias, Ginette. Sí, con eso vamos a pasar a Mauro del grupo de Glorita Gutiérrez. Así que Mauro, si estás por ahí con el audio. ¿Aló? Si no, vamos ahí. Ahí está Mauro. ¿Mauro? Hola. Sí, hola. Ahí sí. Bien, conversamos el versículo del Tao y llegamos un poco, bueno, la conclusión que llegué yo fue que lo que explicaba eran tanto lo que vemos fuera como lo que está dentro, ¿cierto? Y la idea de lo que nos quería mostrar con esa comparación, el versículo, es establecer como que en realidad no hay una división entre lo que está afuera y lo que está dentro de nosotros. Me explico, hay una parte que hablaba del otro, lo establecía como una especie de poder de ganar, me parece algo así. Y en realidad cuando nosotros vemos a la otra persona que tenemos enfrente, lo que estamos experimentando es una visión de nosotros mismos, es como un espejo nuestro. Porque estamos viendo solo una parte de un universo tan grande como es el que tenemos todos, cualquiera de nosotros. Entonces, a una primera vista es muy difícil descubrirlo. Y al ver esa imagen de esa otra persona y ser una imagen de nosotros mismos, en el fondo nos estamos reconociendo y estamos conociendo a lo mejor nuestras propias debilidades, nuestras propias, a lo mejor fortalezas, no sé. Y en ese sentido nosotros, al reconocerlas, podemos dejarlas, podemos soltarlas. Y ir vaciando esa copa para ir en realidad
uniéndonos a esa conciencia que une toda y que sostiene toda la vida. Esa fue mi conclusión y a mis compañeros les pareció bien, digamos. Recordarán conmigo. Muchas gracias, Mauro. Y gracias por tomarte el tiempo de reflexionar y de compartir esta mirada, porque creo que algo de lo que más me ha ayudado a entender es el tema de las dimensiones. En general vemos todo siempre como A o B, o lineal, y empezar a entenderlo más como Anne siempre hace con sus manos, como esto que es como mucho más, tiene tantas dimensiones, de no quedarnos como parados. Al final el Tao es, de alguna manera, de lo que yo entiendo, es nunca quedarse parado. Siempre cuando creo que entendí, ya no entendí. Cuando creo que lo logré, ya no lo logré. Entonces ese constante flujo del que hoy día tanto se habla, un poco del estado de flow, que Dani mismo lo comentó, es algo que viene de tan atrás. Así que en verdad, muchas gracias, Mauro. Te mando un abrazo hacia allá. Y vamos con la última persona, quien es Marcela, del grupo de Rita, si no me equivoco, que también era primera vez que venía a los seminarios, así que te damos la bienvenida también, Marce. Hola, mucho gusto. Yo, sí, yo me inscribí en el pasado, pero por un problema familiar al final no pude estar en todo, así que por eso para mí la verdad es como la primera vez. Muchas gracias, encuentro muy, muy interesantes los temas. Esto del Tao para mí es nuevo, nunca uno había escuchado como religión el taoísmo y todo eso, pero que me pareció muy interesante. Como yo he estado siguiendo a Anne en algunas cosas, o sea, más me llamó la atención conocer más de esto. En el grupo nosotros, bueno, trabajamos con las preguntas que ustedes nos dejaron y más o menos en concreto lo que hablamos es que, por ejemplo, de por qué es importante trabajar en sí mismo. Un poco lo que hablamos es que trabajar en sí mismo es tratar de liberarse, de aceptar las luces y sombras que uno tiene para ser feliz, para trascender, para estar bien en una dimensión más específica. ¿Marce? Parece que Marce se... Marce volviste. Ahí está. ¿Me escucha? Uy. ¿Me perdí? Ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Bueno, en la segunda parte, que la segunda pregunta, también vimos que por qué a veces era más fácil es más fácil a veces trabajar o ver los problemas o las dificultades afuera que en sí mismo. Y hablamos que opinamos distintas cosas y el conjunto era que a veces el hecho de que nosotros miramos hacia afuera, eso a muchos nos puede distraer y nos hace no vernos a sí mismos. Pero también es a veces difícil trabajar en sí mismo porque es difícil a uno reconocer sus propios defectos, tratar de reconocer sus luces, sus sombras, y a través de eso poder enfrentar eso para dar un paso adelante. Y lo otro, si es ayuda a ver si las cosas, trabajar afuera o ver afuera, te ayuda si adentro. Dijimos que es relativo en el sentido que si uno está un poco ciego o perdido, a lo mejor no te va a ayudar porque no vas a saber verlo, o si lo ves te puedes también caer en tanto las cosas buenas como las cosas malas. Pero si uno está en esta búsqueda como la que estamos de buscar crecer espiritualmente y ser mejor, la experiencia ajena, claro que nos va a ayudar a mejorar nuestra propia vida o a ver cosas que no habíamos visto. Reconocer en otro lo que a lo mejor es nuestro caso, nuestra experiencia. Eso un poco en resumen, si es que no, Sí. Rita y Dira.
me equivoqué o me perdí, pero más o menos eso es lo que tratamos de ver en las preguntas que ustedes nos hicieron, y fue muy, muy bueno el grupo, me encantó, y conocer gente como uno, que todos estamos como buscando ser mejor y hacer el bien, y en este mundo que dice Lan, que tenemos que, somos los intercesores de cielo y tierra. Muchas gracias, Marce. Te silencié porque había un tema que se escuchaba en nuestro audio, pero te damos las gracias por compartir con nosotros. De eso se trata realmente Seminarios Espirituales. Cuando comenzamos, 2 hermanos solo en la pieza, escribimos sin tener idea de lo que se iba a venir. Tu comunidad de espiritualidad para todos, sin importar de dónde vienes, a quién eres, a quién conoces, de dónde, todo eso, porque realmente eso es lo que queríamos. Así que en verdad nos alegra escuchar de que en verdad aquí hay espacio para todos. Y con eso también le quería dar la bienvenida a, que me habían dicho ahí, Paulina, que era primera vez, a Diego y Daniela, Diego que tiene 21 años, que por temas de tiempo ya vamos a pasar al último cierre, que le voy a dar la palabra a Ann, para que nos dé unas palabras de cierre, para irnos a ver con algo para pensar o no a la siguiente semana. Pero dar la bienvenida a todos los que vienen por primera vez también, y que los días martes hacemos una junta donde nos juntamos todos, pero en vez de ser muy expositoria como esta, que son charlas, es al revés, hacemos unas charlas cortitas y luego nos juntamos en grupos de 1 hora, 1 hora y media, así que para los que les gusta compartir ese día es especial, martes a las 11 de la mañana hora Chile. Así que Ann, si nos pudieras compartir una reflexión ya final para cerrarnos. Bueno, sí, entonces yo muy feliz, quiero decir, porque desde la semana pasada a esta semana yo encuentro que ya están a una otra dimensión, para hablar de dimensión. Muy, muy interesante cómo se abrió la perspectiva y cómo van al grano y al centro. Y entonces hemos en grupito hablado de este verso y de estas preguntas, buscando entender. Entonces, lo que me viene más y que me da gana para la semana próxima es justamente todo lo que tiene que ver con dimensión. Acordarse que antes del 2, de la dualidad, hay el 1, y que hay más allá del 1. El Tao, y más allá todavía. Entonces, es completamente entretenido, y yo creo que la energía lúdica que se aconseja siempre en todos los temas chinos es súper importante aquí, porque este movimiento necesita realmente ir a bailar y jugar con esta percepción multidimensional. Y yo creo que podemos hacerlo, lo hacemos súper bien hasta ahora, y lo vamos a lograr más expandido todavía, seguro. Qué bueno. Entonces, yo felicito, yo estoy súper, súper contenta y emocionada. Muchas gracias, Ann. Y nada, gracias a todos. Ya un buen concepto para entonces con el que vamos a empezar lo más probable el día 15. Recordar también que volvemos con una tercera práctica de Tai Chi el domingo próximo, media hora antes del seminario. Le damos las gracias a todos. Veo a Carlos que volvió, Carlos Mesa, a Pancho, veo tanta gente, Gema, Cecilia, Hugo, vemos a todos, Cami, Rubio, que logró entrar. Hablando de ver a todos, vamos a sacar la foto final, eso. Así que si pueden activar sus camaritas, darnos la sonrisa. Andrea, Fluir Fem, ahí estamos. Así que a la cuenta de 3, 2, 1. Y vamos a sacar una más, que tenemos la otra página. Entonces a ahora... La cuenta de 3, 2, 1. Ahí estamos. Sí. Ahora vamos a reactivar los micrófonos. Va a ser unos 15 segundos de quilombo, como dicen de quilombo, de ruido, de bulla. Bueno, gracias. Que estén bien. Gracias. Cuídense mucho, chiquillos. Una semana de chao, hasta la próxima. Gracias.